Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por habérselos dicho, la tristeza está llenando su corazón. Sin embargo, lo que les digo es verdad. Les conviene de que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Cuando venga, dejará en convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy damos gracias al Señor por poder compartir la palabra de Dios. Pero antes, invoquemos la presencia divina del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, para poder interpretar su santa palabra. Padre, lléname de tu amor. Hijo, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname del fuego de tu amor, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Queridos hermanos, nos habla hoy el autor sagrado desde el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Y ya Jesús está despidiéndose, pero cuánto acostumbrado estamos nosotros, cuánta costumbre tenemos nosotros con las personas y más con nuestro Señor, con ese que dio la vida por nosotros. Pero aún yo creo que nos falta demasiado. Nos falta todavía enamorarnos inmensamente de Jesús y no permitir que se nos vaya de nuestra vida. Hacemos un énfasis o hacemos una parábola, una comparación, como lo hacía el Señor cuando el sacerdote tiene 5 años en la parroquia, 6 años y ya está listo para cambiarlo. Ya su misión ha terminado y él tiene que irse a otra comunidad parroquial, a hacer vida, a hacer otro trabajo en esa comunidad según lo que le pida el obispo de esa diócesis o de esa arquidiócesis. Y hay muchas personas que se colocan tristes, lloran o lloramos pensando que como si el sacerdote se hubiese muerto, como si nos sentimos tristes. De ese mismo modo, los discípulos de Jesús se sentían tristes, estaban tristes porque su maestro, con el que habían compartido mucho, con ese maestro que habían compartido bastante tiempo, según lo indica la Escritura, 3 años habían compartido con Jesús, día, noche, madrugadas, en todo momento estaban allí a la escucha de esa voz poderosa que
sanaba a los enfermos, que levantaba a los paralíticos, que hacía hablar a los mudos, que hacía oír a los sordos, que hacía ver a los ciegos, que sacaba espíritus inmundos, y no paremos de contar los milagros que hacía Jesús, los milagros que a su paso iba trayendo. Y hoy aparecen los discípulos entristecidos porque Jesús les está diciendo: me voy a donde aquel que me ha enviado. Podemos observar, mis queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy, sexto martes de la semana de Pascua, nosotros observamos que hay un encuentro entre el carcelero y Pablo y Silas. Lo importante, mis queridos hermanos, es que en ese tiempo se levantó, se amotinó la gente contra Pablo y Silas, y los magistrados le dieron orden para que lo desnudaran, los golpearan, le hicieran tantas cosas que le hicieron en ese tiempo a Pablo y a Silas por llevar la palabra de Dios, por anunciar el mensaje de salvación. Y nosotros hemos sufrido por estas personas, hemos sentido el dolor de Pablo y de Silas, porque Pablo y Silas no sentían dolor. Pablo y Silas solo estaban alegres porque se cumplía la palabra de Dios en ellos, porque se cumplía la palabra de Jesús en ellos cuando dice: sepa que ustedes, el mundo los va a odiar. El mundo los va a odiar porque ustedes no pertenecen al mundo. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría. Pero como ustedes no son del mundo, entonces el mundo los odia. Y en realidad la gente pertenecía al mundo, pero Pablo y Silas no pertenecen al mundo. Son anunciadores de la palabra de Dios, son misioneros de la palabra de Dios. Y Pablo, el gran apóstol, podemos notar que después de golpearlo, después de desnudarlo y golpearlo basalmente, pues son encarcelados. Dice allí la palabra del Señor que los metieron en la mazmorra, o sea, en lo profundo, en lo más sutil, en lo más horrible de la cárcel. Por acá, por Venezuela, por aquí no sé, pero acá en Barinas a eso le llaman la máxima, le llaman el tigrito, le llaman la jungla, le llaman lo peor, donde meten a los peores criminales. Y allí Pablo y Silas fueron tratados como los peores criminales. ¿Qué pasó con los magistrados? Le encargaron al carcelero que los vigilara bien. ¿Habían más presos allí? Sí. Pero los presos que no podían escaparse eran Pablo y Silas, según lo dice los Hechos de los Apóstoles. Pero después que estaban allí en la mazmorra, en la cárcel horrible, también los encadenaron. Resulta que el carcelero se quedó dormido. Allí estaba a la medianoche Pablo y Silas, oraban y cantaban himnos. ¿Con quién estaban? Con los otros presos. De repente vino una sacudida, un violento temblor, y los cimientos de la cárcel, las puertas se les abrieron de golpe. ¿Y qué pasó? Pues también las cadenas se cayeron. El carcelero, que se había quedado dormido, se despertó, y al despertarse lo primero que pensó fue Pablo y Silas. Esos presos se me escaparon, y si se me escaparon, yo voy a pagar cárcel, o peor, se pagaba con la muerte. Eran asesinados. ¿Por qué? Por dejar escapar presos de alto riesgo, que se estaban colocados en la máxima seguridad. El carcelero exigió que le dieran una lámpara o una antorcha, no sé cómo le llamarían en aquel tiempo.
Lo cierto fue que con la lámpara encendida entró, pero al observar a Pablo y a Silas se tiró se tiró a los pies de ellos, y Pablo y Silas lo sacaron. Él le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Observemos lo que nos está hablando en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan nosotros vamos a encontrar estas palabras que Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cuando venga, dejará en convicto al mundo, dejará atónito al mundo con la prueba de un pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que no creen en mí. Y el que no crea en Jesús, no, querido hermano, no es salvo. El que no crea en Jesús no es salvo. Eso es lo que le han dicho Pablo y Silas al carcelero. Si creen en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Ellos le explicaron la palabra de Dios. Ellos le anunciaron el mensaje de salvación. Ellos le explicaron el evangelio de Cristo al carcelero. El carcelero lo llevó hasta su casa. Allí él le lavó las heridas. Él los atendió y luego se bautizó. Él con todos los de su casa. Queridos hermanos, yo me imagino que allí el carcelero tendría algún niño pequeñito, y también si el carcelero tenía esclavos, alguno de los esclavos también tendría niños pequeñitos. O sea, los niños se bautizaron también porque ellos iban a ser salvos. Y muchas personas están en contra de que se bauticen los niños. Aquí tenemos una prueba. Dice Hechos de los Apóstoles, exactamente en el capítulo 16, por allí más o menos en el versículo 30 y siguiente, que el carcelero llevó a Pablo y a Silas. Él le lavó las heridas y se bautizó con todos los de su casa. Le prepararon la mesa y celebraron una gran fiesta. Yo voy a bautizar a mi niño cuando tenga 1 año, y cuando tenga el año le haré la fiestica de cumpleaños, y entonces lo bautizaré para de una vez salir de eso. Hoy la palabra del Señor me está anunciando que no estoy saliendo cuando me bautizo, sino que estoy creyendo en Jesús, que estoy creyendo en Él, y por medio de ese creer en Jesús es que tengo la salvación. Y eso lo podemos observar completamente allí, porque el Señor nos está diciendo, nos está ofreciendo que nos va a enviar a un consolador. No se coloquen tristes. Yo tengo que hacerlo, tengo que irme, porque si no me voy, entonces ¿cómo les envío el defensor? ¿Cómo les envío? Yo diría que Jesús también allí manifestó, si yo no me voy, ¿cómo les envío el que va a actuar dentro de ustedes? Recuerde que nosotros entendemos la palabra si el Espíritu Santo nos ayuda. Nosotros podemos predicar la palabra si el Espíritu Santo nos ayuda. Nosotros podemos colocar la mano en un hermano y sanarlo de cualquier dolor, de cualquier enfermedad, si el Espíritu Santo nos asiste. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? Nada. No podemos entristecernos. Solamente necesitamos creer en Jesús y recibir la gracia del Espíritu Santo. La justicia, dice el Señor. La justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. Eso es justo lo que Jesús está haciendo con nosotros. Nos está enviando el Espíritu Santo.
ya no veremos más a Jesús. Solamente los que podamos alcanzar la gloria de la resurrección futura y estar allí junto al Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Pero también hay una tercera prueba que dice el Señor, y es la condenación. La condena porque el príncipe de este mundo ya está condenado. El príncipe de este mundo ya se ha condenado. No hay otra opción, porque Jesús ya lo venció en la cruz. Jesús venció en la cruz a la muerte, pero también venció al demonio. Ese demonio que pensaba que no teníamos nosotros salvación y que él había obtenido victoria. No, Jesús vino, derramó su sangre, entregó su cuerpo, entregó su propia vida para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Será algo tan difícil creer en Jesús y recibir la fuerza del Espíritu Santo? La certeza de que yo soy bautizado y necesito salvarme, hacer lo que hizo el carcelero, tener el motivo de creer en Jesús, un motivo de estar completamente arriesgado a defender mi fe, a aceptar a Jesús, no importa la situación que se me presente. Eso pasó con el carcelero. El carcelero no miró atrás, ni los del Congreso, ni los del gobierno, ni nada. Solamente observó de que necesitaba la salvación, y la salvación estaba en Cristo Jesús. Que a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no olvidemos que necesitamos seguir alabando, seguir bendiciendo al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, al Dios de la victoria, al Dios que glorifica al Padre, a ese Jesús que le brinda la alabanza, la gloria, la honra al Señor, y que nos invita a nosotros a seguir adorando, a seguir bendiciendo, a seguir manifestando el amor de Cristo Jesús en el corazón de cada uno de nosotros y manifestarlo a aquella persona más necesitada. Visita, Señor, nuestro hogar, nuestra familia. Aleja, Señor, de todos nosotros la insignia del enemigo, y que tus santos ángeles y arcángeles, San Rafael, San Miguel y San Gabriel, nos guarden en paz para siempre. Tu paz y tu bendición permanezcan en nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. ¡Ánimo! Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.